Hola, ¿qué tal? Dentro del canal que tengo, Academia Calculus, uno de los temas fundamentales que voy a desarrollar es Análisis 2. Tratar algunos temas de esa materia, algunos temas importantes, con algunas aclaraciones que puedan ser útiles para el que los ve y los analiza. Comienzo este desarrollo con un video sobre los campos escalares, fundamentalmente en lo referente a su graficación. Campos escalares, ustedes saben que son funciones, y como todas funciones tienen ciertos requisitos que cumplir, y en este caso los campos escalares asocian vectores con números reales, o sea, a un elemento, un vector de n componentes, a través de la función se le asocia un número real. Comúnmente son llamados funciones de varias variables o funciones reales de variable vectorial. Vamos a comenzar hablando de la graficación de este tipo de funciones, que requiere cierta habilidad y no es tan fácil como las funciones de una sola variable o funciones reales de variable real. Requiere alguna práctica, requiere utilizar curvas de nivel para entender mejor su comportamiento, y eso es lo que vamos a hacer hoy en este video. Bueno, los campos escalares en general son funciones con ciertas características. En este caso son funciones reales, la imagen es real y cuya variable es un vector de n componentes. O sea, una función de esta característica se llama campo escalar. A, que pertenece es un subconjunto de Rn con imagen nr, y cuya regla de definición me dice que un número real de este conjunto es la imagen de un vector de n componentes a través de esta recetita de esta función que tenemos acá. Una forma más gráfica de poner esto es decir que cada vector de n componentes a través de esta función me da como imagen un número real z que está dentro de este conjunto, codominio de la función. El campo escalar, la función real de variable vectorial, es una función, como ya su nombre lo indica, y por lo tanto tiene que cumplir con todo el tema, con todas las condiciones, los postulados que se exigen para cualquier función. O sea, el de existencia, cada elemento de A debe tener imagen, y la unicidad, que cualquier elemento de acá no puede tener más de una imagen acá. O sea, todo elemento, todo vector de Rn, para todo vector de Rn existe un solo número real en R, de tal manera que ese número real es la imagen de este vector acá. Entonces, acá se presenta una cuestión principal, o la que aparece primero, es cómo interpretar gráficamente funciones de estas características. Nosotros sabemos de que si hablamos de una función real, de variable real, esa función va a tener una receta, una regla de definición que me va a decir que y es igual a f de x. Y vamos a suponer, para hacer un poco más claro, que lo ponemos así. Fíjense de que vamos a suponer que no todos los R tengan imagen, sino un conjunto A que pertenezca a R. O sea que A es el dominio de la función y R es el codominio de la función. Para graficar una función de estas características, no voy a andar en detalles con esto porque ya se supone conocido. Necesitamos un sistema de dos ejes. Definimos el conjunto acá, porque va a estar en este eje, el eje de las abscisas. Serían los elementos, números reales que corresponden al conjunto A.
Estos son los elementos que corresponden al conjunto acá, y este va a ser el codominio, los valores de i que son las imágenes de la función. Cada uno de estos elementos va a tener una imagen, por ejemplo, por acá arriba, positiva, por encima del eje de las x si es positiva la imagen, y negativa si fuera lo contrario. Entonces vamos a tener una gráfica acá, que es una curva en el plano. Evidentemente que acá para los campos escalares la cosa tiene el mismo sentido, pero es más difícil de hacer porque ya necesitaríamos un sistema de 1 más n ejes, lo cual es imposible de graficar en el plano. Para graficar este tipo de funciones necesitamos 3 ejes. Vamos a tomar un eje, otro y otro, y vamos a suponer que tomamos un ángulo de 90 grados entre estos ejes, y las variables, o sea x2 que es la segunda componente, la graficamos sobre el eje x1 acá, y esto es la imagen z. Entonces ustedes ven de que A es un subconjunto de R2, o sea, vamos a suponer que A es este conjunto acá, donde van a estar todos los x1 y x2 pertenecientes al dominio de la función. Cada uno de estos puntos va a tener una imagen que suponemos que va a ser positiva por encima del plano x1 o x2, y estos infinitos puntos van a tener infinitas imágenes y nos van a definir de alguna manera una superficie en el espacio, y esta superficie es la gráfica de la función. Entonces ustedes se dan cuenta que la gráfica de un campo escalar o una función de dos variables, una función real de variable vectorial y ese vector de dos componentes, va a ser una superficie en el espacio R3. Y como toda superficie en R3 es difícil de graficar, en el sentido de que nosotros tenemos que graficar un conjunto que está en R3 sobre el espacio de R2, que es el espacio del plano. Eso es lo que nosotros vamos a hacer, y para eso vamos a utilizar el soft GeoGebra. Que es un excelente programa para enseñanza, para aprendizaje, y tiene dos ventajas fundamentales. Una que es gratuito y otra que es un software libre. Y trabaja online, por lo tanto no hace falta bajar el programa a la computadora y no necesito ocupar mucha memoria del disco duro de la computadora. Es un programa, vuelvo a decir, excelente, es gratis, es libre. ¿Qué significa que sea libre? Que nosotros podemos trabajar sobre su programación para adecuarlo a los problemas que tenemos nosotros que resolver. Hay muchos otros programas, es excelente MATLAB, fundamentalmente para ingeniería, es mucho más poderoso que GeoGebra, es muy bueno, pero también es muy caro y es no libre. Por lo tanto, cada uno elige lo que puede, y en general para la enseñanza yo prefiero el GeoGebra. Para comenzar, entramos al programa GeoGebra. Ustedes ven de que la dirección es geogebra.org, entran y se les despliega acá la serie de recursos que tiene el programa, que son muchos. De entre todos estos recursos vamos a cliquear en GeoGebra Clásico. El GeoGebra Clásico es el que permite trabajar con funciones de una sola variable o funciones reales de variable real. Para tener las dos opciones juntas, vamos a cliquear en esta triple raya que hay acá y vemos de que nos permite desplegar una visión de una gráfica 3D también junto con esta. Entonces ustedes ven de que por un lado tenemos
el sistema de 2 ejes para trabajar con funciones de 2 variables y el sistema de 3 ejes para trabajar con funciones de 3 variables. Acá se entran los comandos. Entonces nosotros vamos a tomar como ejemplo la siguiente función: f de 2 variables, f de x y igual a x, y acá fíjense de que tenemos la posibilidad de elevar al cuadrado sin andar escribiendo, 9 menos x al cuadrado menos y al cuadrado, y automáticamente nos despliega la gráfica, que fíjense que es una superficie. O sea, esto lo pueden rotar, ver qué forma tiene la superficie, y da la impresión de que a medida que aumenta z, esta se va cerrando. Y en realidad se va a cerrar en z igual a 9. Entonces lo que vamos a hacer es aumentar los valores de z. Vamos a trabajar con x entre menos 4 y 4, y también entre menos 4 y 4, y z vamos a tomar hasta 9, que es, no, perdón, desde menos 9, z mínimo es, vamos a tomar menos 2 hasta 9. Y entonces ustedes ven de que se cerró la gráfica. Entonces cerramos este panel acá y vemos la gráfica, que es un paraboloide en realidad. Fíjense que están describiendo parábola en la medida que cortan esta superficie con un plano paralelo al eje de la silla. Ahora bien, vamos a introducir acá lo que se conoce en GeoGebra como un deslizador. Ponemos un número cualquiera, 4, y aparece, fíjense, aparece lo que se llama justamente deslizador, que uno va deslizando esto y los números van variando entre 5 y menos 5. Y fíjense por qué yo estoy tomando este deslizador, porque me interesa trabajar entre el mínimo valor de z y el máximo valor de z. Habíamos puesto que el mínimo valor es menos 2 y el máximo valor es 9. Entonces, a medida que yo voy variando esto, que inclusive se lo puede hacer automáticamente, fíjense de que automáticamente esto va cambiando a una velocidad que yo puedo hacerla tan rápida como quiera, y es un recurso interesante. Vamos a ver para qué ahora. Si nosotros ponemos acá objeto visible, ese deslizador se va a aparecer acá y yo lo puedo trabajar un poco más cómodamente. Ahora bien, ¿para qué me va a servir el deslizador? El deslizador me sirve para que nosotros hagamos lo siguiente. Vamos a igualar, no a una función, sino igualar a esta función que hemos puesto. Vamos a poner ahora esta función 9 menos x al cuadrado menos y al cuadrado, y lo igualamos a a. Fíjense que al igualarlo a a, yo le estoy dando los valores entre, yo había dicho entre menos 2, no sé por qué, menos 2 y 9. Y fíjense que cuando yo deslizo esto, esta curva se va cambiando su forma de ser.
Fíjense que cuando a es igual a menos 2 es un valor de la función que nosotros podemos completar diciendo de que etiquete cada una de las curvas con el rótulo y el valor, y van a ver de que es 9 menos x cuadrado menos y cuadrado igual a menos 2. O sea, cuando la función vale menos 2, esta circunferencia demuestra algo que es importante y que por ahora no se lo ve. Entonces, lo que vamos a agregar acá es una función g, o con otro nombre de la que estábamos trabajando, gxy, de dos variables, pero que sea igual al valor de a. Y al hacer igual al valor de a, estamos tomando una función de dos variables igual a una constante. Significa de que es un plano paralelo al eje de la y, al plano xy. Entonces, fíjense ahora de que hay un plano que va recorriendo esta función desde 9, vamos bajando y va cortando la función. Vamos a bajarla un poquito y ven ustedes de que esta circunferencia, esta acá, que es la intersección entre el paraboloide y el plano, es lo que nosotros vemos dibujado acá. Y esta circunferencia o esta intersección está a una altura de 2,5 del plano xy, lo cual implica que nos da una idea de cómo es la forma de la función. Ahora bien, sería interesante hacer lo siguiente. Fíjense que acá hay una herramienta que nos permite hallar la intersección entre dos superficies. Entonces, si nosotros cliqueamos acá y elegimos las dos superficies que están involucradas, ven de que elegimos el paraboloide y elegimos el plano, y debería mostrarnos la curva que es la intersección de la superficie. No lo muestra por fallas del programa, pero debería funcionar. Entonces yo lo voy a solucionar por otra manera. Voy a hacer una función, y acá créanme que es así. Después lo vamos a ver qué significa parametrizar una curva, una determinada curva en el espacio, y graficarla. Vamos a llamar a una función de una sola variable y la definimos así: rt igual a t, y despejamos y de acá, donde x está en términos de t. Entonces fíjense de que ahí es una raíz cuadrada square root, y aparece la raíz cuadrada al darle enter, y entonces me va a quedar acá 9 menos a menos t al cuadrado. Y como quiero hacer la curva en el espacio, le pongo a al final acá. Fíjense que a me va a dar la altura a la que tiene que estar esa curva, y falta el igual, y entonces aparece, fíjense que aparece una curva acá. Bueno, se me borró esto. RT igual a paréntesis square RT raíz cuadrada de 9 menos a menos t al cuadrado, t, mejor dicho coma a. Falta la t acá.
Entonces, fíjense que acá queda marcada la intersección, la curva de intersección, que nosotros deberíamos poder marcarla con este comando acá, que no me está funcionando. Y probé con varias computadoras y no me funciona bien, así que no sé qué es lo que pasa. Pero fíjense que a mí me interesa también el otro lado de la curva. Entonces, repito lo mismo con otra curva, pero cambiándole el signo de la raíz cuadrada. Entonces me va a quedar t square r root de 9 menos a menos t al cuadrado, coma a. Pero tengo que agregarle un signo menos acá. Y me va a quedar ahora marcado, fíjense cómo queda bien marcada la intersección. Y esta curva pasada al plano XY es esta que se va dibujando acá. Porque fíjense de que yo al rotar esto y mirarla desde arriba, esta curva es esta curva. Y si ustedes van recorriéndola, ven de que lo que estamos viendo es la intersección entre el plano que hemos definido acá y la superficie que estamos trabajando, o sea, este paraboloide. Ahora bien, vamos a parar acá esto y vamos a completarla. Que ustedes también pueden hacer rotar eso automáticamente, ¿ven? Entonces tienen una visión más totalmente exacta del tipo de superficie de la que estamos hablando. Entonces, volvemos al deslizador. El deslizador permite, fíjense de que yo cliqueo en el número, en el límite superior o inferior, lo que sea, y me va a abrir una posibilidad de introducir lo que se llama un paso. El paso. Entonces yo lo hago, le doy un paso 1. Entonces significa de que el plano va a saltar de a una unidad, no va a ir continuamente, sino salta de a 1. Salta desde z igual a 9, a 8, a 7, a 6, a 5. Fíjense que si yo lo hago automáticamente no es un desplazamiento continuo, sino un salto discontinuo, donde el salto, la longitud de salto, la longitud de paso, nosotros la definimos así como hemos hecho recién. Paro esto y veo otra cosa acá. Si yo digo esto, le hago un clic en el borde derecho acá, en el botón derecho, y me va a dar propiedades, y dentro de las propiedades tenemos algunas cuestiones que habría que definir, pero previamente vamos a hacer lo siguiente. Vamos a elegir acá propiedades y vamos a ver de que acá hay un montón de cosas que es posible de determinar exactamente y gráficamente. Damos un botón con el botón derecho en el deslizador y nos va a abrir esta posibilidad. Fíjense de que nos dice bien claramente que es entre 2 y 9, el incremento es 1. La oscilación se repite, va de izquierda a derecha y vuelve de derecha a izquierda y así sucesivamente. Nosotros lo vamos a hacer creciente y una sola vez. Y entonces, ¿qué es lo que estamos logrando con esto? Que si yo voy con el deslizador hasta acá, al comienzo, y le hago un clic, vamos desplazando el plano de A1 hasta llegar al extremo superior, que es
el máximo de la función. Y ahora, para terminar, nosotros vamos a hacer lo siguiente. Clic derecho en la función propiedades y elegir mostrar el rastro. Cuando elegimos mostrar el rastro y le damos clic al deslizador, vamos a obtener lo siguiente, que en cada salto nos va a dejar el rastro de la curva hasta llegar al extremo superior. Y estas funciones, estas circunferencias, son todas las intersecciones entre el plano y el paraboloide que van desde el punto mínimo que nosotros elegimos, que era -2, hasta el punto máximo, que es 9. Acuérdense de que si yo lo giro a esto, lo que está haciendo en este plano es graficar todas las curvas de nivel que aparecen ahí. Entonces acá fíjense de que cuando A vale 2 vale 0, por ejemplo, significa de que nosotros tomamos la función 9 menos x cuadrado menos y cuadrado igual a 0 y nos va a graficar una circunferencia sobre el plano xy, porque fíjense que 0 me da la cota de la función. Si le doy a igual a 1, voy a tener otra curva que está marcada acá, a igual a 2 otra, etcétera, etcétera, y cada vez menor, porque el paraboloide se va a ir afinando hacia el máximo. Esta es la idea de este tipo de gráficas con el GeoGebra. Yo lo que aconsejo siempre que hay que jugar con los programas muy fáciles, muy intuitivos, y ustedes van a poder hallar un montón de cosas interesantes a partir de esto, que yo no tengo tiempo para desarrollar todo, y que les va a permitir tener una idea muy clara de la forma de una superficie, que les sirve para entender en una aplicación cómo funciona esa relación que nosotros definimos acá. Entonces, en el enlace que yo les pongo ahora, pueden ver un ejemplo desarrollado de este tipo como para completar y largarse a hacerlo solo, que esa es la idea. O sea, no tienen que tomarme a mí como ejemplo, sino lo que yo pretendo es darles una idea general de cómo funciona y cómo se puede analizar funciones con GeoGebra, y ustedes lo vayan explorando por su propia cuenta.